Hola mixes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nika y hoy al fin traigo la segunda parte al video por el que estoy segura que muchos de ustedes me conocen, que es mi experiencia estudiando nutrición, solo que el otro que hice era mi experiencia estudiando nutrición el primer año de la carrera y ahorita ya es a la mitad de la carrera. De hecho ya llevo un poquito más, bastante más de la mitad de la carrera, pero ese es este video. Y tal vez luego haga otro de mi experiencia estudiando nutrición cuando ya acabe todo. Pero bueno, vamos a empezar. Otra vez les pedí que me hicieran algunas preguntas, entonces primero voy a hablar un poco de como los cambios de los primeros semestres hasta ahora, que también creo que se ven un poco en los vlogs que he hecho de blog estudiando nutrición conmigo, pero primero les voy a contar un poco de cómo han cambiado las cosas para este punto de la carrera y luego vamos a las preguntas. Bueno, primero creo que es importante recordarles que yo empecé la carrera por Zoom. Yo soy generación 2020, entonces me gradué en mayo de 2020 y entré a la carrera en agosto de 2020, todo en línea, y todo mi primer año de la carrera, primero y segundo semestre, me lo eché 100% por Zoom. En el helicóptero volando y mi perro está ladrando, pero espero que no se escuche mucho. Agüita. Entonces yo empecé a ir híbrido, o sea, para prácticas y algunas materias en tercer semestre, luego cuarto semestre ya fui presencial también y ahorita en sexto pues obviamente también. Primero, este es el gran cambio, que ya empecé a ir presencial, pero en el primer video les platiqué sobre cómo eran las prácticas que yo tenía que hacer en mi casa, etcétera, o sea, las de evaluación del estado nutricio y las prácticas de química y química de alimentos, como los labs de alimentos también los hice en mi casa y creo que eso sí funcionaron bastante bien. Ahora en las cocinas, que son con muy buen equipo, no solo ya me enseñaron de que a cocinar bien y a picar, pero pues obviamente el equipo que hay ahí lo facilita mucho, y también que cuando yo hacía las prácticas de alimentos en mi casa las hacía sola, entonces se me hacían súper pesadas, muy tediosas, yo las odiaba, y ahorita ya son en equipo o en parejas estando en el campus. Entonces eso hace que me gusten un poco más. Además de que de cualquier forma ustedes saben que sí soy buena para cocinar, pero no soy muy fan de cocinar, entonces como que me hartan un poco. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Segunda cosa que voy a mencionar también un poquito más adelante en las preguntas es mis métodos de estudio. Bueno, yo ya llevé las materias de bioquímica, bioquímica metabólica, todas esas, y a mí la verdad mi maestro sí era un poco old school, por decirlo así, entonces sí nos pedía que nos aprendiéramos todos los procesos como el ciclo de Krebs, glucólisis, etc. Entonces yo lo que hice para aprenderme esos, que de cualquier forma creo que en algún punto si estudias nutrición te vas a tener que aprender cierto tipo de ciclo o de proceso, entonces lo que yo hice para aprenderme esos, que estoy casi segura que también lo mencioné en otro video, fue que tener como el ciclo de Krebs, utilizando este como ejemplo que nos había dado el profesor, y luego para repasarlo y aprendérmelo lo que hacía era que lo leía, me lo intentaba aprender y lo replicaba en hojas blancas sin ver el original, y así me lo intentaba aprender, y hasta que me saliera bien ya paraba, o tal vez lo hacía una o dos veces más. Entonces lo estudiaba de la copia buena del maestro y luego en una hoja en blanco lo hacía cuantas veces necesarias para que me saliera. Yo así lo hice y así me sirvió, entonces sí recomendaría ese método para aprenderte cualquier tipo de ciclo o procesos, a lipólisis también, todo. Luego, también, nuestras materias sí tienen un componente muy grande en casi todas, yo diría, teórico. Para estudiar todo lo que era la teoría fuera de estos ciclos, lo que hice fue hacer flashcards, leer mi cuaderno, mis apuntes, tal vez algunos trabajos que hubiera hecho o preguntas que sabía que iban a venir en los exámenes, y hacía flashcards. Lo hago en el programa del iPad que se llama GoodNotes, porque tiene una plantilla de tarjetas de estudio en la que en un lugar pones la pregunta, en otro la respuesta, y luego te puedes como hacer quizzes a ti mismo y examinar a ti mismo. Entonces creo que la verdad ese es un muy buen método, porque cuando estás intentando responder las preguntas que te hiciste, estás obligando a tu cerebro a que se acuerde. Entonces no es solamente estudiar subrayando, sino en verdad obligar a tu cerebro a que recuerde la información. También para tomar notas, esto era más fácil cuando era por Zoom, pero yo sé que no es posible en todas las materias porque hay maestros que no lo hacen,
pero si pueden, pídanle a sus maestros que desde antes de la clase les comparta la presentación que va a exponer y tomar notas ya sea en el iPad o a compu encima de esa presentación, porque entonces ya tienes la información que está en la presentación y solo te preocupas en anotar lo que está diciendo que no esté en la presentación. Y es típico que dicen de que, también anoten esto que se me olvidó poner, o anoten esta que podría ser pregunta de exámenes. Entonces la información que tienes termina siendo más completa, pero de nuevo yo sé que hay materias en las que no se puede porque el profesor o no la comparte o va muy rápido y terminas teniendo que escribir a compu todo lo que dice, pero maestros que sí estén abiertos a esa posibilidad yo les recomendaría que sí se lo pidieran, porque creo que es una manera muy eficiente de tomar notas. Y otra cosa importante es que si recuerdan en el primer video yo les decía que pasaba esto de es que ya quiero tomar materias que sean más de nutrición, no me gusta estar viendo cosas tan abstractas como estadística, como química. Obviamente para la mitad de la carrera eso ya no pasa, o sea, ya estás viendo y ya ves materias muy centradas a la consulta nutricia o lo que hace un nutriólogo, no sé, en las políticas públicas, etc. Entonces eso ya la verdad ya no, pero yo sí recuerdo en los primeros semestres de estar muy frustrada de sentir que lo que estaba viendo no era estrictamente nutrición, pero obviamente ahorita esto ya no lo podría decir porque yo he tenido prácticas en las que yo tengo una intervención nutricia educacional, en las que tengo que desarrollar menús, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, las materias que son químicas o las más científicas como bioquímica metabólica, sí son abstractas, pero son todos los procesos que pasan alrededor de la nutrición en el organismo. Entonces, si bien es un poco abstracto, no es igual que estar viendo química orgánica, que dices, a ver cuándo relaciono esto con la nutrición, que claro que se termina relacionando, pero al ser tan abstracto y no directamente relacionado a la nutrición es un poco frustrante. Pero ya más adelante, de nuevo, estas materias muy científicas sí están como directamente centradas y hasta aterrizadas a la nutrición. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas porque, de nuevo, les pedí en mi Instagram hace muchos meses, solo que no había grabado este video, que me hicieran las preguntas y escogí las que me parecieron más interesantes, entonces aquí las tengo. Ok, primera pregunta es, ¿se vuelven más pesadas las materias? Y esta sí no sabría cómo responderla porque, de nuevo, a mí se me hacía muy pesado al principio de la carrera estar viendo estadística y química orgánica y esas, la verdad sí son muy pesadas, pero de nuevo ahora tienes prácticas que te implican como una mayor responsabilidad o te implican tener que integrar todos los conocimientos, tal vez más trabajo. De nuevo, si se te hace pesado que no sean como muy aterrizadas a la nutrición, entonces tal vez se vuelven menos pesadas, pero los proyectos, al ya tener más conocimiento y más herramientas que te han dado, pues empiezan a ser más difíciles. Luego, ¿qué materias han sido las que menos te han gustado y las que más has disfrutado? Pues que me acuerde de las que más he disfrutado han sido la materia en la que me enseñaron a dar una entrevista, que si me conocen, yo no quiero dar muchas consultas cuando ejerza mi carrera porque como que no me encanta la consulta, pero esa materia se me hizo muy interesante y es la que como que me sembró las ganas de así dar consulta, porque antes de esa yo estaba negada y después de esa como que sí me dejó con un poco de ganas. Y también las materias como fisiopatología, que te ayudan a entender como la causa, desarrollo, el porqué, el cómo de padecimientos, enfermedades, se me hicieron muy interesantes. Y también la materia de todo lo que sea como comunicación, orientación o educación en nutrición me encanta y creo que todos nos habíamos dado cuenta porque siempre he dicho que lo que más me gusta de ser coach de entrenamiento, o coach de fitness, entrenador personal, lo que sea, es la parte educacional de poder aportarles conocimiento y herramientas a mis clientes, el taller que hago, se llama Fitness for Dummies, en el que también es un taller educativo como de los básicos de nutrición y fitness, y el contenido educativo que comparto en redes, como que eso es siempre lo que más me ha gustado de lo que estudio. Entonces cuando lo empecé a ver en la escuela como que eso me gustó mucho. Y también las materias, no sé por qué, las materias de inocuidad y ciencias como de alimentos me encantaron. Inocuidad me encantó y me puse como a revisar las cosas en mi casa. Entonces pues esas, y las que menos me han gustado definitivamente las químicas, la química general y orgánica. Y la verdad todos los temas de salud pública y políticas públicas y así se me hacen interesantes, y también servicios de alimentos se me hace
bueno, no, servicios de alimentos la verdad no me gusta, no se me hace muy interesante, pero todo lo de política pública sí, hasta que lo veo como que me deja de interesar por alguna razón. Luego, tips para estudiar química. Estoy estudiando nutrición y me cuesta trabajo. Esto se los llevo diciendo desde que entré, yo creo, pero así como tengo como métodos de estudios para aprenderme el ciclo de Krebs o para aprenderte las partes teóricas de las materias, química yo creo que 100% sí es buscar asesoría, ya sea en tu escuela o con tu profesor o por fuera, porque esa es la única manera mínimo que yo como que pude terminar de entender los temas de esa clase. Entonces 100% sería buscar asesorías en grupo donde repasen lo de la clase o por fuera de que tú con un maestro uno a uno. Break de agua, que se me seca la garganta de estar hablando sola. Ok, ¿qué tanto debes saber matemáticas? Ok, yo antes les había dicho como de, pues lo básico de estadística. Sí tienes que entender muy bien estadística. Por ejemplo, yo la verdad nunca fui muy buena en álgebra y estadística sí se me da y eso me ayudó porque álgebra la verdad yo no he visto mucho, estadística sí. No solo por si llegas a tener materias de estadística, pero la verdad sí tienes que tener como cierto razonamiento estadístico para poder leer bien y entender datos epidemiológicos, los resultados e interpretar los resultados de un estudio científico. Eso es, o sea, la estadística es súper importante para entender artículos científicos, todo eso. Y también hay partes en química, como bioquímica, donde te ponen a hacer cosas matemáticas, aunque solo sea una parte chiquita del temario, pero yo creo que conocimientos básicos de álgebra sí son importantes y estadística, o sea, esto de tener un razonamiento estadístico o bien las bases de cómo funciona, sí es muy importante y eso sí, toda la carrera. Esta me gustó mucho porque dice: ¿qué app, perfiles o páginas conociste que facilitan la carrera? Y bueno, el primero que ya les mencioné, que es donde yo tomo apuntes, donde escribo también o tomo apuntes, o sea, ya sea como en cuaderno digital, por así decirlo, donde tomo apuntes encima de las presentaciones de mis profesores y a donde importo las lecturas que me mandan para leerlas, subrayarlas y anotarlas, es GoodNotes. Es una app y la utilizo en el iPad, entonces esa es mi vida entera. Y también esa es la que uso para hacer mis tarjetas de estudios que les dije, porque tiene una plantilla para hacerlas. También me gusta mucho una app, no es para estudiar, pero es para hacer mapas mentales y se las recomiendo a todo el mundo, que se llama Popplet o MyPopplet, me parece. Luego también los videos de Khan Academy en YouTube para todos los procesos y hasta para la transcripción y traducción. Esa me gusta mucho. Y una que me encanta, que también son de videos educativos, que de verdad me ha salvado la vida miles de veces, es la de Ninja Nerd. Esta creo que todas mis amigas tal vez la usan desde segundo semestre. Yo la empecé a usar para estudiar bioquímica metabólica y también en fisiopatología, nutrición clínica, en muchas, como tiene tantos temas, esos videos se los recomiendo muchísimo. Me parece que no están en YouTube, pero te tienes que meter a la página de ninjanerd.com y ahí vienen, pero esa me encanta. Siguiente pregunta: ¿qué has cambiado de tus hábitos desde que empezaste la carrera? Y esta pregunta se me hizo interesante porque yo ya llevaba un estilo de vida saludable y ya era gym rat antes de entrar a la carrera. Más que hábitos que la verdad no puedo pensar estrictamente cuáles cambiaron, creo que, o sea, lo que sí es que me empecé a sensibilizar más ante temas de trastornos de la conducta alimentaria. Como que era un tema al que yo no le prestaba mucha atención antes de entrar, o como que no era mucho de mi interés más bien. Y ya que entré a la carrera desde el primer semestre, como que me empecé a sensibilizar un poco. La verdad, no sé bien si fueron los maestros o que muchos de mis compañeros tienen un gran interés ante estos, pero como que me empecé a sensibilizar en este tema y además de cobrar conciencia, pues me empezó a interesar mucho. Pero eso sí, sé perfectamente bien que fue hasta después de entrar a la carrera. Pero en cuanto a hábitos, pues los únicos que sí diría como, esos cambiaron, es los de inocuidad de alimentos y conservación de alimentos, que les digo que cambiaron después de que tomé esas materias. Me empecé a fijar en la temperatura en la que estaba mi refri y todo eso. Y pues sí lo he vuelto un hábito como de intentar fijarme mejor, ver que los lácteos que compren en mi casa estén pasteurizados, etcétera. Entonces esos serían los únicos, la verdad. Bueno, con esa última pregunta concluyo este video. Ahora sí prometo grabar más seguido, sobre todo porque este semestre sí tengo muchas prácticas y si bien no me encantan, creo que además de que sé que esos vlogs los disfrutan, creo que también si los romantizo haciendo videos, pues obviamente me lo voy a pasar también mejor. Entonces no se les olvide seguirme en mi Instagram
en mi TikTok. Instagram es donde más cosas subo. No se les olvide darle like a ese video y suscribirse a mi canal para ver mis vlogs de las prácticas que tenga este semestre. Y nos vemos la próxima. Bye.